Sí, doctor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a SOSIEM nuevamente por la cordial invitación que me están haciendo para poder contribuir en lo que podemos todos nosotros, en lo que concierne los temas de actualización en medicina y sobre estos puntos que pueden ser bastante controversiales al momento de discutirlos. Cuando Gabriela me comentó para preparar esta discusión, la verdad que sentí un poco de nerviosismo, ya que es un tema que, aunque lo vemos en el día a día, tiene una importancia fundamental, definitivamente ha tenido unos cambios en el tiempo que hacen que la fisiopatología se demuestre no muy bien comprendida, y por eso los cambios que ustedes van a ver en el transcurso del tiempo y durante la presentación. Aunque la presentación es sobre sepsis, no podemos, por supuesto, dejar de hablar de otros términos como pueden ser respuesta inflamatorio sistémico, el shock como parte de la gravedad y la severidad de esta condición, así que la ponemos resaltada para saber que no podemos desligarla de esta discusión. Vamos a tratar de hablar un poco de concepto. Nos vamos a alargar un poco en este punto, ya que se van a dar cuenta que durante 30 años se ha estado discutiendo sobre los términos que en adelante vamos a ver y que han cambiado en aspectos desde el punto de vista clínico, semiológico, paraclínico. Y entonces, para poder entenderlo, tenemos que conceptualizar adecuadamente las situaciones que vamos a ver en la práctica diaria. La fisiopatología, vamos a tratar de hablar un poco sobre los cambios que el cuerpo humano presenta durante el efecto del patógeno o de la noxa que lo está afectando, para entonces entender los cambios clínicos, que sería lo que comentaríamos después de manifestaciones que vamos a evidenciar en el paciente en la consulta de emergencia. Algo del plan de trabajo en todo paciente que sospechemos de sepsis, y aunque está resaltado como un punto a discutir, el tratamiento será algo bastante somero, ya que no es la parte de competencia que pudiera ser el más indicado, pero diremos cuáles son los objetivos que se persiguen en el tratamiento de los pacientes con estados de sepsis. Inicialmente hay muchos conceptos que se pueden conseguir en la literatura, en internet, pero desde lo más complejo, como pudiera ser reunir un conjunto de anormalidades que suceden desde el punto de vista fisiopatológico, bioquímico, pero que son inducidos siempre por un proceso infeccioso. Pudiera ser un poco más sencillo hablar de signos clínicos y de síntomas en un paciente en el cual sospechemos que tenga una infección, pero lo que no ha cambiado en el tiempo es que debe referirse a esta como una respuesta a algún patógeno infectante. Entonces, si tenemos un patógeno infectante que está afectando al huésped, al individuo que estamos evaluando, pues vamos a tener una respuesta. Quiero que tengamos esta sencilla gráfica en mente, porque dentro de un momentico vamos a darnos cuenta cómo en el tiempo distintas personas durante todas estas décadas van a cambiar la manera de ver esta respuesta. ¿Por qué es importante hablar de sepsis? Bueno, porque un buen porcentaje de los pacientes que van a ser admitidos en la emergencia tienen una enfermedad infecciosa. No sepsis, por supuesto, pero inicialmente llegando con una patología infecciosa, dependiendo del momento del diagnóstico, del tratamiento apropiado, del diagnóstico precoz, pues si no tenemos la acuciosidad del diagnóstico, pues pudieran llegar a un estado de sepsis importante. La mortalidad en pacientes que tienen criterios de sepsis aumenta desde un 4% en enfermedades infecciosas no complicadas hasta un 20%. Pero cuando tenemos la presencia de un shock séptico, la mortalidad puede elevarse hasta un 40%. Así que cada segundo cuenta. Cada momento que nosotros perdamos en hacer el diagnóstico precoz, pues tenemos menos vidas que salvar. Cuando se comenzó a hablar de patología infecciosa, llegó el primer consenso sobre definición de sepsis y falla de órgano en 1991.
Luego vino el del 2001. La verdad, no hubo muchos cambios en esos primeros 10 años. Para luego, 15 años después, vamos a revisar el del tercer consenso internacional de estos conceptos que fue realizado en el 2016. ¿Qué diferencia había y que manejamos hasta el 2016? Si muchos de ustedes pudieron haber visto estos criterios hasta este año, pues se hablaba que un paciente con una patología infecciosa, una infección específica, ustedes podían tener un paciente con neumonía, con una infección de parte blanda, un proceso abdominal leve, moderado, pero que presentase en algún momento cualquiera de estos signos que ya todos conocemos y paraclínicos, como son la temperatura, frecuencia cardíaca elevada por encima de 90, frecuencia respiratoria o leucocitos por encima de 12.000 o menos de 4.000, pues entonces en ese momento se hablaba de que el paciente estaba en sepsis. Tener 2 o más criterios hacían que ese paciente estuviera en sepsis. La sepsis, para ese mismo consenso, cuando se le agregaba falla de órganos, por lo menos 2 fallas de órganos, pues entonces se hablaba de sepsis severa. En ese momento, dependiendo del tratamiento establecido, el cumplimiento del mismo y la respuesta del huésped al tratamiento establecido, pues podíamos entonces tener una respuesta adecuada o no. Si la respuesta no era adecuada y teníamos, por ejemplo, una hipotensión persistente, que luego vamos a ver qué criterios son de hipotensión persistente, a pesar de la resucitación con líquido, entonces en ese momento hablábamos de shock séptico. Hasta ahí nuestros conceptos hasta el 2001. Me gusta mucho este gráfico desde el año 1992, pues en la revista Chest se habló de la interrelación entre muchas condiciones no infecciosas, por ejemplo, inflamatorias, como las que están descritas al lado derecho de su pantalla, en las cuales podemos tener un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, pero no tratarse de un proceso infeccioso. Por eso es que en algún momento la gente decía que había muy poca correlación entre tener los criterios de respuesta inflamatorio sistémico con la posibilidad de morbimortalidad elevada que algunos pacientes presentaban en las salas de urgencia, y a pesar de que 2 pacientes en las mismas condiciones tuvieran un tratamiento idéntico, pues tenían un desenlace a lo mejor distinto entre esos 2 pacientes. Pero entonces, cuando nosotros tenemos una infección, llámese por los patógenos que están descritos en la gráfica, pero con síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, entonces se habla de sepsis. En el 2016 no perdemos el concepto básico de que huésped más patógeno infeccioso produce una respuesta. En este momento, entendiendo un poco más la bioquímica de la respuesta del huésped, se trata de conceptualizar a la sepsis como una disfunción del cuerpo que por supuesto pone en peligro la vida del paciente, pero causada por una respuesta que no es normal. Entonces hay un estado que vamos a hablar en un ratico de excesiva respuesta ante la noxa que tiene el huésped. Y eso en algunos casos pudiera explicar por qué un paciente con unas características específicas, genotípicas y fenotípicas, podía tener una respuesta distinta a la que pudiese tener una misma persona con la misma patología. Entonces se recuerdan que la respuesta inflamatoria sistémica eran unos criterios que podíamos hacer todos los días y definía mejoría o no de los pacientes durante el tratamiento establecido. Bueno, entonces en 2016 hablamos de la escala de SOFA, por sus siglas en inglés, en el cual trata de definir que es un score de valoración de falla de órganos secuencial y que define según el sistema que estemos valorando, pues, la falla, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en la cual hay una presión parcial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, o la relación entre ambas, por supuesto, tenía una disminución en los valores adecuados, hacía que el puntaje mayor tuviera peor pronóstico, para que en todos los sistemas, entonces, valorados, los parámetros fueran lo mismo, y entonces se
pretende que el médico haga un examen inclusive computarizado, porque todos estos valores podían ser incluidos en una base de datos diaria del paciente y definir mejoría o no mejoría según el tratamiento que estuviera recibiendo. Entonces, para 2016, infección más un SOFA alterado de más de 2 puntos, hablábamos de sepsis. Ya no es solamente respuesta inflamatoria o sistémico, sino que tiene que haber en estos momentos falla de órganos para que junto a la infección hablemos de sepsis. Entonces, ya vamos a borrar de nuestras mentes el concepto de sepsis severa. No hay un intermedio entre sepsis y el estado más severo que vamos a ver después, como era la sepsis severa. Entonces, estos pacientes, cuando tú los evalúas en el borde de la cama, cuantas veces tú quisieras, tenías entonces 3 parámetros clínicos muy bien caracterizados, como eran la frecuencia respiratoria, la alteración del estado mental, que generalmente se debe tener una disminución del Glasgow por debajo de 13 puntos, y mantener una presión arterial sistólica por lo menos de 100 milímetros de mercurio. Entonces, cuando alguna de estas valoraciones secuenciales se presentaba alguna alteración de estos parámetros, entonces se habla de shock séptico. Quisieron tratar de darle un mayor concepto o una explicación mejor al shock séptico con respecto a los parámetros establecidos, y entonces se unieron parámetros de valoración bioquímica, como lo son el hecho de que no solamente hablaban de hipotensión persistente, sino que esa hipotensión ameritaba suficiente cantidad de vasopresores para poder mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, o que durante el tratamiento el lactato sérico estuviera siempre por encima de 2 milimol por litro. Esos eran los objetivos del tratamiento durante el shock séptico, y el no lograrlo pues hacía que se catalogara como un estado de shock séptico. Con respecto a la etiología, algo muy rápido porque ya conocemos todas las posibilidades que podemos tener desde seres unicelulares como los parásitos. Siguen siendo las bacterias las mayores causantes de los procesos de infección que vemos en las emergencias, sobre todo por gram negativos sobre gram positivos y anaerobios. No porque sean más graves o menos graves en este orden, pero sí por la frecuencia de aparición epidemiológica en la emergencia. Los focos, por supuesto, son muy variados. Los que más comúnmente vemos en las emergencias son el foco respiratorio, luego el urinario y luego cualquier patología abdominal susceptible de complicarse con un proceso infeccioso. En la gráfica podemos tener entonces cuáles son los factores predisponentes y que vamos a encontrar que son los determinantes para una evolución más o menos tórpida, aunque tengamos el mismo agente o la misma condición médica patológica en dos individuos distintos. Es importante, esta gráfica, lo más importante de ella es, aparte de los números importantes de incidencia que podemos tener en la emergencia y en las unidades de cuidados intensivos, es el costo monetario que para cualquier institución pública o privada representa la no identificación precoz de los procesos infecciosos y llegar a procesos tan severos como de sepsis o de shock séptico. Entonces, la identificación temprana, como les dije antes, salva la vida de los pacientes y le ahorra dinero al Estado. No sé por qué no encontré estadísticas un poco más cercanas a nosotros nacionales. En España son las que están referidas en la lámina, pero definitivamente lo que nos hace pensar es que la infección y sus complicaciones presentan números mucho más altos que el de complicaciones derivadas de problemas cardíacos, cáncer de mama, cáncer de colon e inclusive del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces,
Cambiando 1991, cambiando procesos básicos de patógeno con un usuario, produce una respuesta. Entonces tenemos que tomar en cuenta ahorita factores que tienen que ver con el patógeno y factores que tienen que ver con el huésped, para que esa respuesta que estamos presentando en el momento de la evolución clínica, pues sea desfavorable en algunos y no tanto en algunos otros. Muchos lo habrán oído, para el paciente, por supuesto, la edad es muy importante, no por el concepto de la edad, sino por la presencia de condiciones comórbidas que en ese momento pudiésemos tener. Llámese, como están definidas en las enfermedades asociadas, como la diabetes, insuficiencia renal, paciente con inmunodeficiencia adquirida o algún tipo de cáncer. Por supuesto que la obesidad y la desnutrición en los extremos de los trastornos nutricionales son de gran importancia en la valoración del paciente que evoluciona adecuadamente con una patología infecciosa. Y sobre el patógeno, lo que más nos interesa saber es el inóculo o la posibilidad de la carga de inoculación, dependiendo de la exposición al mismo, y por supuesto la virulencia intrínseca de ese patógeno con el huésped, dependiendo inclusive de la zona geográfica que estemos hablando. Vamos a hablar un poquitico de cosas más complicadas sobre la respuesta a nivel fisiopatológico. Y entonces, en el 2014 hubo una presentación del consenso de enfermedades infecciosas y se trató de hablar de esta respuesta que había en los individuos con infección. Y entonces había un estado hiperinflamatorio, que es lo que explicaba el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una serie de citoquinas principalmente eran las responsables de todo ese deterioro de los sistemas que se presentaban en el paciente, en el sistema circulatorio, pulmonar, cardíaco, digestivo, etcétera, etcétera, y que explicaban los síntomas que nosotros podemos encontrar en el examen físico. Entonces, dependiendo de esos factores endógenos, factores del patógeno que estemos hablando, se desencadenaba en el huésped lo que en ese artículo llamaban, en vez de decir CARS, que era una respuesta de acomodación antiinflamatorio, que podía entonces explicar por qué cuando la inmunosupresión que se producía en esta fase podía llevar al paciente a la muerte y no lograr, como se lograba o se pensaba que se debía lograr luego del tratamiento en la curva superior, el estado de homeostasis que el paciente presentaba previo a la infección. Había una exposición a la infección desde el día cero, una reacción proinflamatoria inicial que podía presentarse y clínicamente para ser diagnosticada por el médico. Y en el momento en el cual nosotros hacíamos la intervención y el tratamiento adecuado, bueno, reducíamos la respuesta inflamatoria y llegábamos al estado de homeostasis, que sacaba al paciente de ese estado convaleciente para tener un individuo sano. ¿Qué podía ocurrir? Esto que vemos en la segunda gráfica, en la que el paciente podía tener un estado hiperinflamatorio, luego dependiendo de esa respuesta inmunológica particular de cada paciente, un estado antiinflamatorio que iba hacia la inmunosupresión inclusive, y que al no ser detectada, pues podía en algún momento llevar a la muerte a este paciente. ¿Cuál es el estado ideal ahorita de la interpretación de la gráfica? Bueno, que el paciente alterna estados de hiperinflamación, de inmunomodulación o inmunosupresión intermitente, que dependían entonces de los tratamientos que se fueran indicando y se iban en la medida de la respuesta que daba el paciente modificando, para entonces llegar a lo que todo el mundo quiere, que es la recuperación del paciente. ¿Qué debemos hacer en el momento de sospechar un paciente con una infección y con falla de órganos, o sea, sepsis? Detección precoz, resucitación hemodinámica y la administración de tratamiento antibiótico, que generalmente al inicio sigue siendo empírico. En esas primeras, algunos textos hablan de la primera hora, pero la verdad que la mayoría de los textos consultados hablaban de las primeras 6 horas.
Si uno tenía esto claro en el tratamiento, identificación de estos pacientes, pues la mejoría en el pronóstico era significativa, disminuyendo la posibilidad de mortalidad hasta en un 50% solo por esas primeras 6 horas. ¿Cómo se hace la detección precoz? Bueno, si se sospecha, como dijimos inicialmente, porque si no se sospecha, por supuesto que no se activan todos los planes que deben ser planes inclusive verificados por los servicios de infectología, servicios de cirugía, medicina interna ante esta posibilidad. Y pues entonces tenemos que identificar al patógeno, identificar el foco de infección, identificar al patógeno con los cultivos definidos según el sistema que esté afectado, pues esputo en pulmón, orina en sistema urogenital, en los hemocultivos evidentes que deben ser recogidos, por lo menos 2, y el momento de identificación del foco, definir si hay algo que drenar o no, para que entonces se pueda resolver el foco de infección. Dentro de todo lo que está descrito, por supuesto, los accesos intravasculares que pudieran estar infectados hay que resolverlos antes de comenzar a tomar vías en este paciente con esta condición de sepsis. En estas primeras 6 horas, el tratamiento debe estar dirigido. Antes era una respuesta más clínica. El paciente que tuviese una fiebre, el paciente que tuviera dificultad respiratoria, el paciente que mejoraba su condición clínica al momento del examen físico, de los valores o de los parámetros de la respuesta inflamatoria sistémica. Pero definitivamente, cuando tenemos una condición tan severa, pues los parámetros deben ser más objetivos que la valoración de la frecuencia cardíaca o de la temperatura corporal. Entonces, se establecieron 4 parámetros de terapia intensiva para estos pacientes, como son la medición de la presión venosa central, la presión arterial media, la diuresis horaria y la saturación de oxígeno en la vena cava superior. Esta última, por supuesto, de no tener un catéter de Swan-Ganz en una terapia intensiva, no se pudiera medir. Pero para yo poder decir que el tratamiento instaurado de resucitación y antibiótico era efectivo, pues debíamos mantener al paciente en estos valores de los parámetros que les acabo de nombrar. Una presión venosa central por encima de 8, una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, una diuresis que por lo menos exceda 0,5 mililitros por kilogramo hora y que la saturación en vena cava superior de oxígeno sea por lo menos del 70%. Esta lámina está a propósito cargada porque no la vamos a comentar en detalle. Definitivamente son protocolos que existen en todas las unidades de terapia intensiva, de infectología o de medicina interna cuando se habla de pacientes con sepsis y la cual dependen de inclusive datos epidemiológicos sobre los gérmenes más frecuentemente encontrados en las distintas secreciones de las infecciones que más comúnmente se ven en ese hospital, en esa área o en esa zona. Depende entonces la dosificación, el tiempo del tratamiento, cuáles son las precauciones según el tipo de paciente que vamos a tener, si tienen una insuficiencia renal, si están en insuficiencia hepática. Por supuesto, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta para elegir el mejor tratamiento antibiótico, pero siempre tomando en cuenta los 4 parámetros que comenté antes para definir éxito en este tratamiento. Todas estas son recomendaciones sobre el tratamiento antibiótico. Me imagino que ya sé que la presentación la están grabando, así que la podrán leer con calma y detallar con profundidad a posterior. No quiero dejar de hablarles sobre, no en detalle, pero sí nombrarse los medicamentos que se utilizan con muchísima frecuencia en el paciente en sepsis, como son los fármacos vasoactivos, los corticosteroides, por supuesto, en el proceso ya nombrado de respuesta hiperinflamatoria y la inmunosupresión de la segunda fase o los inmunomoduladores deben ser utilizados para obtener mejoría en estos casos. Productos sanguíneos solo en el momento en el cual se necesiten debido a la pérdida derivada del daño hematológico medular o, por supuesto, cuando hay sangrado evidente que hace una pérdida aguda importante de, por ejemplo, la sangre.
inmunoglobulina, anticoagulantes y por último, y de manera importante, la ventilación mecánica. ¿Por qué de manera importante? Porque el sistema u órgano que con mayor frecuencia y severidad se afecta en el proceso de sepsis es el sistema respiratorio. Entonces la ventilación mecánica, inicialmente no invasiva, para luego requerir, en caso de no mejorar, la invasiva, pues es una piedra fundamental en el soporte del tratamiento del paciente con sepsis mientras se logra el control del foco infeccioso. Pero definitivamente no es algo que vayamos a ahondar por los objetivos que tiene esta reunión. Muchísimas gracias por su atención. No sé si van a haber algunas preguntas. Espero a ver qué nos dice Gabriela. Gracias, doctor, por su tiempo. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la dejar en el chat o puede decir al doctor y él la contesta. Tenemos 5 minutos para esto. Doctor, aquí tenemos una pregunta de Diana que dice, doctor, ¿cuál es el antibiótico más usado? A ver, dejé de oírte, Gabriela, pero leí la pregunta. Ok. ¿Me oyen? Sí, sí. No oigo a nadie, dijo. Sí se escucha, doctor. A la otra vez que me salí y me volví a meter. Sí, sí se escucha. A ver, interesante. Dos preguntas que vi aquí. Sí, la del antibiótico que me estabas diciendo, Gabriela. A ver, los protocolos de centros de alto volumen tienen inclusive la posibilidad de definir tratamientos empíricos aún sin saber el foco infeccioso. O sea, una terapia de amplio espectro en pacientes con sospecha de infección y respuesta inflamatoria sistémica, o sea, sepsis, generalmente van con un tratamiento que incluye cefalosporina de tercera generación con tratamiento para anaerobios. Generalmente es lo que hace que cualquier esquema comience antes de tener inclusive respuestas de estudios bacteriológicos. La verdad es que hay un alto porcentaje, hasta un 25% encontré literatura que hablaba sobre la misma, de que un paciente podía estar en sepsis, ser tratado con antibiótico-terapia de amplio espectro y jamás haber aislado el germen responsable y haber salido del proceso. Porque si tú tienes claro la cascada de reacciones inflamatorias, proinflamatorias y antiinflamatorias, pues el tratamiento con antibióticos adecuados generalmente hace que el éxito sea posible. Aquí hay otra pregunta. Márquez dice, doctor, ¿alguna recomendación diagnóstica para pacientes sépticos en hospitales sin laboratorio clínico? Cónchale, la verdad que uno se enfrenta ante esta pregunta con muchísima frecuencia en Venezuela. Es muy triste tener que dar respuestas ante eso porque definitivamente eso no es lo que debe ocurrir. Lo que debe ocurrir es que en el siglo XXI debiéramos tener todos los elementos necesarios, no solo los clínicos, sino los paraclínicos, imagenológicos, radiología intervencionista, que nos hagan llegar al diagnóstico adecuado de las cosas. Pero bueno, yo creo que la epidemiología, los que fueron alumnos míos podrán recordarse de mis palabras, la epidemiología hace que yo pueda predecir lo que está ocurriendo.
¿A qué me refiero? Si yo tengo un paciente que llega a la emergencia, ahora no con dificultad respiratoria, pero ahora todo lo que sea dificultad respiratoria es COVID. Pero digo, en algún momento, cualquier paciente con dificultad respiratoria, fumadora, tiraje intercostal, hipoxémico, cianótico, por supuesto que era un proceso de neumonía hasta que no se demuestre lo contrario. Y si la auscultación clínica, la auscultación, por supuesto, el examen clínico evidenciaba signos de condensación, se trataba como una paciente gravemente enferma por neumonía. No necesitamos, pues, si no tenemos una tomografía, no necesitamos de la misma para poder hacer el diagnóstico. O sea, la presunción clínica no tiene por qué hacer que retrases el comienzo del tratamiento. Entonces, igual si el paciente llega con dolor abdominal de, por ejemplo, 2 días de evolución, 3 días de evolución, con un comienzo que parecía simular una apendicitis aguda, pero que no vino de manera temprana y al tercer o cuarto día está gravemente enfermo. Yo puedo pensar que una apendicitis aguda complicada, que a lo mejor tiene un flegmón apendicular, un absceso periapendicular. Y como les digo, a los dos casos les doy antibiótico-terapia de amplio espectro, porque clínicamente eso es lo que yo estoy evidenciando. Y no necesito sino la confirmación por estudios, por ejemplo, imagenológicos o de un laboratorio para poder confirmar mi diagnóstico. Mileni pregunta, ¿hay alguna situación especial o estado del paciente donde debamos suspender la terapia corticosteroides? A ver, como lo dije al principio, y todos ustedes saben, yo soy cirujano, no me especializo en la atención del paciente desde el punto de vista médico, del paciente en sepsis. Más bien yo estoy para eliminar el foco de infección, en todo caso, de ser posible. Pero los corticosteroides tienen una validez en el estado hiperinflamatorio, en el estado en el cual se puede establecer generalmente por determinación de lactato, procalcitonina, que es un estado, que es un excelente mediador inflamatorio. Cuando está elevado, por supuesto, estamos en un estado hiperinflamatorio. Ahí los corticosteroides tienen una excelente parte en el tratamiento. Pero no me quisiera extender demasiado porque hay condiciones particulares en los que los corticosteroides no se deben utilizar. Pues. Y eso le toca al intensivista, al infectólogo, decidir su utilización. El doctor Luis pregunta que cuál es la conducta inicial ante un shock séptico en el área de emergencia. Una de las láminas creo que lo definía muy bien. Esas primeras 5 o 6 horas en las que tú diagnosticas un paciente en shock séptico. Primero puede ocurrir que tú ya conozcas al paciente porque tiene un proceso infeccioso en tratamiento. Una paciente que la tienes en la emergencia de nuestros hospitales durante 2 o 3 días por un proceso neumónico que tenía una respuesta adecuada al tratamiento y que luego hace una descompensación. Pues no hay mucho no hay mucho donde pensar. Estoy teniendo una respuesta inadecuada al tratamiento establecido, debo cambiar el mismo, debo manejar los procesos de reposición hidroelectrolítica más agresivamente, entrar con lo que pudieran ser el uso de los corticosteroides, inmunomoduladores y definitivamente, dependiendo de la gravedad, tras el traslado a una unidad de cuidados intensivos para el monitoreo de los 4 parámetros que les comenté anteriormente. Muy bien. Por aquí pregunta, buenas tardes, doctor. En el caso de los manos de líquidos, ¿es recomendable usar la solución 0.9% o Ringer Lacto? Hay quienes consideran que el uso de Ringer, aunque es más expanso, puede generar mayor acidez láctica. ¿Qué opina usted en el manejo precoz del abordaje vascular ante el uso de vasoactivos? Bueno, aquí hay 2 cositas, el uso de vasoactivos y el uso de los expansores. En los últimos 3 años ha cambiado un poco el concepto del del Ringer como expansor ideal. Y la verdad se ha demostrado que la hemodilución en pacientes graves que necesitan líquido
y el uso de 0,9 puede ser tan buena como el uso del Ringer lactato. Y por supuesto, disminuye la posibilidad de la acidosis láctica. Así que sí, en pacientes gravemente enfermos con pérdida de líquido importante y la reposición de la misma, se puede realizar perfectamente con 0,9, aunque se hemodiluya en un porcentaje de hasta un 20, un 30% la sangre de ese individuo. Pero la expansión es igualmente eficaz que con Ringer lactato. Bueno, creo que esas son todas las preguntas, doctor. Gracias por su tiempo, por estar en la ponencia y gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes y gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes. Igual, buenas tardes.